Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien. En esta oportunidad vamos a crear algunas tablas en SQL Server. Para eso hay distintas formas de realizarlos. Acá tenemos nuestra base de datos y acá tenemos la opción de tablas, ¿cierto? Acá nosotros podemos crearlas por script o la podemos realizar por medio de la interfaz propia de SQL Server. En esta oportunidad vamos a crearla inicialmente desde el SQL. Solo damos clic derecho, nuevo y la opción tabla. Vale, acá como podemos observar tenemos el nombre de la columna, el tipo de datos y si permite valores nulos. Inicialmente pues hay un montón de formas de realizar una tabla, ¿cierto? Ustedes saben que cada una de estas columnas llevan ciertos nombres que son llamados atributos. Inicialmente vamos a realizar un ejemplo habitual de alguna grilla que se pueda capturar desde el frontal y que almacene estos datos, ¿cierto? Por ejemplo, nombres, apellidos, dirección, edad. Puede ser eso. Entonces, para ello podemos realizarlo de esta manera. Inicialmente colocamos el ID, el tipo de datos, que por lo general yo le coloco un entero. Realizamos el nombre, la columna nombre, el tipo de datos. Para el tipo de datos que es string, ¿cierto? Que es una cadena, podemos utilizar el varchar o el nvarchar. La diferencia del varchar con el nvarchar es que el nvarchar, si ingresamos un nombre con 5 caracteres, por ejemplo, el primer nombre, vamos a colocar acá para que sea un poco más claro. Primer nombre. Y si colocamos, por ejemplo, Luis, Luis tiene, por ejemplo, 4 letras. Entonces, él va a capturar las 4 letras, pero deja un espacio de 50, digamos, 4 letras menos 50 serían 46, ¿cierto? Entonces quedaría un espacio de 46 en la memoria interna. Entonces, para que solamente utilice los 4 que le estoy ingresando de Luis, ¿cierto? Serían, en esta ocasión yo utilizo el tipo de datos varchar, ¿vale? Entonces sería segundo nombre, varchar también de 50, primer apellido. Tú puedes ingresar el valor como gustes, ¿cierto? Varchar 50 y segundo apellido. Posteriormente se le pueden ir agregando más atributos sin ningún problema. Acá vamos a colocar no sé, el teléfono, teléfono. También le coloco un número de varchar, colocarle 10. Y por lo general hay alguna data en donde se le informa a la base de datos o a la tabla si el dato está activo o inactivo. Entonces pues yo utilizo esta bandera que es un estado y es de tipo bit, ¿cierto? Posteriormente yo lo que hago es establecerlo como llave primaria, ya que posiblemente puedo enlazarlo con una segunda tabla el cual contenga mi llave foránea, pero en esta oportunidad solamente la establecemos como llave principal. Y desde el apartado tenemos
esta partecita de acá que dice especificación de identidad. Solamente le damos que sí para que este ID sea autoincrementable, es decir, cada vez que ingresemos un valor, un insert, no es necesario ingresar el ID porque él va a ser automático, va a ingresar. Entonces le damos control S, ¿cierto? Y colocamos aquí nombres, o no, se va a llamar data persona, por ejemplo, o persona, o usuario, vamos a colocar usuario, o mejor ciudadano, es así, ciudadano. Listo, entonces le vamos a agregar y listo. Presionamos control S de nuevo y ya mi tabla fue creada. Si nosotros venimos a nuestra base de datos, a la tabla, y le damos F5 o le damos acá en el iconito de actualizar, ya en nuestra base se encuentra la tabla ciudadano que acabamos de crear. Entonces si acá le damos a seleccionar las primeras 1000 filas, acá vemos los campos que hemos creado. Esta es una forma de hacerlo. Acá les voy a mostrar de manera muy rápida cómo sería crearlo de manera al script, ¿cierto? Acá voy a explicar que es prácticamente lo que hicimos. Acá la sintaxis sería crear tabla, ¿cierto? Indicamos el nombre de la tabla y acá colocamos los atributos, el cual como pudimos notar en la parte frontal, se crea de la siguiente forma. Acá solamente le indicamos el nombre del dato, el tipo del dato y si acepta valores nulos. No sé si recuerdan que cuando va en la parte frontal, por ejemplo, cuando creamos una nueva tabla, está esto si permite valores nulos, esa se refleja. Segundo. Se fue. Entonces vamos de nuevo. Listo. Entonces allí se crea y tenemos aquí el valor no nulo que no acepta valores nulos. Acá le ingresamos el tipo de datos, la cantidad, ¿cierto? Y acá tenemos como la llave primaria, se llama así, se llama ciudadano, listo, que es el nombre de la tabla. Y habitualmente, bueno, esto se crea con el script, pero normalmente solo sería bueno, sí, así está bien. Entonces de esta forma sería la forma de crear la data o la tabla de manera escrita. Entonces si yo hago lo siguiente, yo elimino esta tabla, ¿cierto? Por medio de este script, acá usamos nuestra base de datos, entramos con la sintaxis. Miren que si yo actualizo ya no tengo la tabla, ¿vale? Entonces si yo ejecuto el script, listo, los comandos fueron completados con éxito y si actualizamos, la tabla se encuentra de nuevo en mi base de datos. Esto era todo lo que quería mostrarles en este momento. Vamos a seguir realizando muchos más videos de cómo hacer o crear aquellos que se llaman los esquemas, ¿cierto? Que es como reemplazar el DBO por un nombre especial o que tú requieras para dicha tabla, para dichos procesos. Vamos a crear más tablas para realizar llaves, ¿cierto? Como esas relaciones que hay entre una tabla y otra. Espero que estés muy atento y muchas gracias por el espacio. Hasta la próxima.